Bienvenidos al segundo evento de las Jornadas Nacionales de Física, organizadas por la Sociedad Mexicana de Física. Nosotros somos el grupo Ciencias Sin Límites y en esta ocasión el doctor José Alberto Zamora Justo nos va a presentar su trabajo acerca de las propiedades físicas de nanomateriales con utilidad en aplicaciones médicas. El doctor José Alberto es ingeniero biomédico por la UPIBI y doctor en nanociencias y microtecnologías, también por la UPIBI, del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, muchas gracias, doctor José Alberto, por presentarnos su trabajo y adelante. Ok, gracias, profe. Bueno, sí, como ya les comentó el profe Rosalío, yo les voy a comentar acerca de un trabajo que estuve desarrollando en mi tesis doctoral, que tiene que ver con aplicaciones de nanotecnología sobre la medicina, lo que es conocido como nanomedicina. ¿Ok? La parte más importante que yo quisiera comentarles el día de hoy, y qué es lo que quiero que se lleven, es qué es en realidad la nanotecnología. ¿Sí? La nanotecnología es funcionalización de materia en nanoescala. ¿Pero qué es esa materia en nanoescala? Yo creo que algo que nosotros nos podemos imaginar muy fácilmente es la tradicional regla de 30 centímetros. Sabemos que, pues esa regla tiene, como acabamos de decir, ¿no? 30 centímetros y que entre centímetro y centímetro vemos unas líneas que apenas si percibimos la distancia que hay entre ellas. Esa distancia es milimétrica, son milímetros, lo que se conoce como milímetros. En realidad, esa distancia, si tú la multiplicas por 1000, vas a obtener un metro, una dimensión que también nosotros conocemos muy bien. La longitud de un metro, creo que todos nos imaginamos más o menos por dónde está, ¿no? Nos imaginamos cuánto ocupa en el espacio un metro. Pero ahora vamos a pensar que en ese milímetro, ¿cuántos nanómetros, ¿sí? Que es una unidad de longitud, hay? Bueno, pues imagínense que en ese milímetro existen 1000 nanómetros, ¿ok? O sea, si nosotros pudiéramos ser capaces de resolver esas líneas que separarían el milímetro, habría 1000 líneas entre un milímetro y el otro milímetro. Esas son dimensiones extremadamente pequeñas. En realidad, bueno, fue un ejemplo en donde tendríamos que imaginar las cosas porque nuestros ojos no alcanzan a resolver esas dimensiones, son muy pequeñas. De hecho, por ejemplo, vamos a ver más o menos eh, con cosas que pueden ser conocidas qué longitud ocupan. Por ejemplo, algunas células. Hay células que están en el rango de micrómetros. ¿Sí? Por ejemplo, estas células que son las que encargadas de transportar el oxígeno al resto del organismo, que se llaman eritrocitos, tienen un ancho entre 8, 9 micrómetros. ¿Qué es un micrómetro? Bueno, un micrómetro es la longitud que existe, ¿sí? Pensando otra vez en el ejemplo, si es un milímetro, pensemos en el milímetro, pues bueno, en un milímetro cabrían 100 micrómetros, ¿sí? Entonces, eh, sí, la idea principal, las células estamos en ese rango, los virus, por ejemplo, ahorita que nos acaba de pegar la pandemia, un virus es más pequeño que las células, ¿sí? Están en el rango de, por ejemplo, 100 nanómetros, como dice aquí, proteínas en el rango de 10 nanómetros, el DNA, ¿sí? El ancho del DNA es de 2 nanómetros, y finalmente el átomo todavía es más pequeño. Bueno, pues entonces la materia en nanoescala es aquella que se dice que está en el rango entre 1 nanómetro y 100 nanómetros, ¿ok? Y ahí podemos encontrar infinidad de cosas que comúnmente estamos ocupando. De hecho, por ejemplo, en ese rango están los transistores, que son dispositivos electrónicos que ahorita forman parte de cualquier equipo electrónico que tenemos, ¿sí? Pero también existen otro tipo de materiales muy especiales, ¿sí? Como por ejemplo los nanotubos, ¿sí? E incluso nanopartículas, y vamos a hablar un poco más a profundidad, ¿ok? Bueno, podemos aplicar el concepto de la nanotecnología en nanomateriales, en energías alternativas, ¿sí? En nanofabricación, sí, existen dispositivos de ese tamaño que tienen aplicaciones muy específicas. Nanobiotecnología, ¿sí? Podemos hacer biotecnología, ¿sí? A partir de este tipo de materiales. Y por último, nanomedicina, que es el tema que yo quiero abarcar. Recuerden que la plática tiene que ver con aplicaciones médicas. Una propiedad física interesante de los nanomateriales es algo que se conoce como relación área-volumen. ¿Sí? La relación área-volumen, pues creo que es muy fácil saber por qué se llama así, ¿no? Es dividir el área superficial de un elemento sobre el volumen que ocupa en el espacio.
Tenemos aquí este ejemplo, ¿no? Este es un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos calcular el área de la superficie de ese cubo, ¿sí? Pues hay que pensar en que realmente tiene 6 caras. Cada una de sus caras es de 1 metro cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, toda la superficie del cubo serían 6 metros cuadrados. ¿Y cuál sería entonces su volumen? El volumen es de 1 metro cúbico. ¿Sí? Entonces, esa relación área-volumen, perdón, aquí hay un error, ya no lo corregí, disculpen, sería 6 metros cuadrados, que es el área de superficie, entre 1 metro cúbico. ¿Sí? ¿Qué pasaría si a este mismo cubo, en lugar de manejar sus dimensiones en metros, lo pasáramos a nanómetros? ¿Sí? Un nanómetro, como ya dije, es una dimensión muy pequeña, muy, muy pequeña. ¿Sí? De hecho, hay, para pasar de metros a nanómetros, se dice que, bueno, ahorita vamos a hacer ese ejemplo, ¿sí? Un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Uh-huh. Si nosotros hacemos ese cálculo, ajá, del área de la superficie de todas las caras, nos vamos a dar cuenta que sería 6 por 10 a la menos 18 metros al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué dimensiones, perdón, qué volumen ocupa ese cubo en el espacio? El volumen de ese cubo en el espacio es 1 por 10 a la menos 27 metros al cubo. Bueno, esta parte de las unidades no quiero que nos empecemos a revolver, ¿sí? Es simplemente, se puede hacer una conversión básica hasta haciendo cualquier herramienta computacional, donde podemos pasar de nanómetros cuadrados a metros cuadrados y ya van a descubrir que en efecto sí es por 10 a la menos 18 y de nanómetros cúbicos a metros cúbicos sí es por 10 a la menos 26, menos 27. Entonces, esa relación área-volumen, vean cuánto incrementó. Pasó de 6, ¿sí? Sí, ahorita no quiero liarme tampoco con las unidades, pasó de 6 a 6 por 10 a la 9, a un número muy grande. Y eso pensando en solamente reducir el tamaño del material del que estamos hablando, ¿no? Que en este caso es el más simple, que es un cubo. Uh-huh. Bueno, pues eso tiene muchas propiedades, porque si nosotros queremos hacer una aplicación que dependa de la superficie de contacto del material con un agente químico, un agente físico, para realizar cualquier cosa que sea de interés, pues aquí tenemos mucha superficie respecto al volumen. Ajá. Incluso se dice que se pueden alcanzar varios kilómetros cuadrados, ajá, de superficie por gramo de material, algo que es difícil de ver en un material grande, en un material que nosotros llamamos en bulto. ¿Sí? Entonces, esa es una de las propiedades más interesantes de los nanomateriales, alcanzar una relación área-volumen muy grande respecto al material en bulto. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de la nanomedicina. La nanomedicina en realidad se encarga de llevar a cabo un efecto terapéutico de diagnóstico a través de materiales en nanoescala, ¿sí? Que pueden ser nanopartículas, nanoestructuras, nanodispositivos. ¿Cuáles son los usos que se pueden dar con este tipo de materiales? La detección temprana de enfermedades, un diagnóstico, muchas nanopartículas, por ejemplo, como tienen superficies que tienen propiedades interesantes, se les pueden anclar diversos agentes químicos que pueden servir de contrastes en imagenología, en imágenes médicas, ¿sí? También para el tratamiento de enfermedades. Lo más popular siempre entre la comunidad científica son las neoplasias, ¿sí? El atacar cáncer, ¿no? Porque sabemos que si bien existen algunos tratamientos, pues no son tratamientos tan socorridos porque no son baratos, atacan mucho al ser humano, incluso hasta se puede generar un segundo cáncer debido a que se utiliza radiación ionizante. Entonces, por eso la comunidad científica está tratando de utilizar nanomateriales para mejorar ese efecto, ¿sí? Del tratamiento de cáncer. También sirve para tratamiento de enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, infecciones. En realidad, cualquier aplicación es bienvenida y es bien aceptada en la comunidad científica porque la idea es poder diversificar, ¿sí? Todo el conjunto de aplicaciones que se puedan dar en la medicina para mejorar el sistema de salud. ¿Ok? Bueno, estos nanomateriales de que están compuestos por lo regular tienen al centro un núcleo, ¿sí? Bueno, aquí no se ve en la imagen, tienen núcleo. Pueden tener una capa protectora, que en este caso es la gris. Pueden ser algunos polímeros biodegradables y biocompatibles que no causen más problemas de los que van a intentar resolver, ¿sí? También
Puede ser una molécula con aplicación biológica o una molécula de direccionamiento para que vaya específicamente a la célula blanca. Entonces, el desarrollo de biomateriales recobra bastante interés, ¿sí? Porque, como les dije, no puede ser que la aplicación de nanotecnología para poder tratar o mejorar el diagnóstico sea peor que la propia enfermedad que queremos diagnosticar o tratar, ¿sí? Los biomateriales aquí sirven para eh, mejorar, ¿sí? Mejorar la biocompatibilidad, le llamamos. Y aquí está especificado que es la biocompatibilidad, la capacidad de un biomaterial para desempeñar la función deseada sin provocar ningún efecto indeseado. Pero, bueno, tenemos esas aplicaciones de biomateriales para implantes médicos, curación de tejidos humanos regenerados, nanopartículas, biosensores y sistemas de administración. Cosas que yo voy a ir desarrollando un poco en la presentación. Para poder asegurar que los biomateriales realmente están funcionando bien, van a ser no dañinos para el cuerpo y para el sistema biológico, lo que se hace son pruebas iniciales. Empezamos con pruebas in vitro. Las pruebas in vitro en realidad son un tipo de pruebas en las que se utilizan cultivo celular, ¿sí? Ahí se pueden hacer pruebas de citotoxicidad, ver si están dañando a la célula ¿no? O no, pruebas de hemólisis, si se genera coagulación o no, pruebas de mutagenicidad y carcinogenicidad, entonces si estamos generando un daño tal que hasta pueda provocar un segundo cáncer o un cáncer. ¿Okay? Las pruebas in vivo involucran ya sistemas biológicos vivos, como su nombre lo dice, así que bueno, empezamos con pues, lo más común son los ratoncitos, ¿no? Y luego, pues, el biomaterial se detecta que va a ser muy buenas aplicaciones, entonces se va progresando hasta poder llegar a una aplicación clínica. ¿Sí? Bueno, pruebas intermedias. Trata de pruebas de irritación de la mucosa, toxicidad dérmica por exposición repetida y las implantaciones, ¿sí? También en sistemas in vivo. Si hay alguna prueba específica a realizar del biomaterial, bueno, pues esa también hay que realizarla y ya posteriormente llegar a la parte clínica, que eso es tremendamente difícil en realidad. Sí, realmente lo que se está haciendo eh, a nivel académico ahorita es las pruebas iniciales, llegar a pruebas clínicas es muy difícil y lleva muchos años de investigación. Ya les comenté la citotoxicidad. Bueno, la citotoxicidad es realmente una medida de qué tan dañino es el medicamento o es, en este caso, el biomaterial para las células. Se pueden realizar varios tipos de pruebas para evaluar citotoxicidad. ¿Sí? Esas pruebas, realmente, muchas de ellas son ópticas. ¿Sí? O sea que lo que hacen es que de alguna manera se tiñen las células, ¿sí? A veces se tiñen las que están vivas o las que están muertas, y se puede identificar bien mediante microscopía si la cantidad de células vivas es mayor a las células muertas, y que es lo deseable, y que el medicamento o lo que estemos desarrollando con el nanomaterial no esté afectando a las células. Bueno, por favor, si tienen alguna duda, pues me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Miren, otra cosa importante. Yo les había comentado cómo es generalmente que se tiene una nanopartícula, una nanoestructura, ¿sí? Con aplicación en medicina. Pero todas las capas que vimos en esta, perdón, voy a regresar de nuevo, todas estas capas que vimos añadidas a la nanoestructura, con la que está en color rojo, la que está en color azul, pues no vienen así de fábrica, ¿sí? Hay que realizar un proceso físico o químico que ayude a anclar esas capas sobre el material. Y eso se le conoce como funcionalización. ¿Sí? Se ancla una molécula de interés en la superficie del material, que ya vimos que la superficie del material, cuando es en escala nanométrica, es muy amplia. Tenemos mucha superficie respecto al volumen. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué logramos con eso? Podemos anclar proteínas, ¿sí? Eh, perdón, podemos anclar pues prácticamente lo que nosotros requiramos para la aplicación que vamos a hacer. ¿Sí? Y este biomaterial puede interactuar ahora sí con proteínas, con las membranas de las células, con el DNA, con organelos, ¿sí? De tal manera que puedan llevar a cabo su acción terapéutica o la acción para mejorar el diagnóstico.
Ya había comentado que para poder lograr la funcionalización de biomateriales, se pueden utilizar algunos polímeros. Son los más comunes, son los que muchos de ellos se han estudiado y se sabe que anclar esos polímeros en la superficie del nanomaterial nos ayuda a mejorar la biocompatibilidad. ¿Sí? Sin embargo, por ejemplo, aquí nos comenta, los núcleos pueden ser de metal, ¿sí? Pueden ser también complejos cerámicos, ¿sí? O polímeros, como ya dijimos. ¿Qué propiedades tienen los metales? Bueno, tienen excelentes propiedades mecánicas, no son compatibles con los tejidos biológicos y los fluidos, pero el oro, por ejemplo, el oro, el oro es un metal que, que afortunadamente sí se ha demostrado que puede tener cierta biocompatibilidad. ¿Sí? Se ha demostrado que como no reacciona, no es fácil que reaccione con elementos en el cuerpo, puede tener cierta buena compatibilidad. El problema que siempre se discute es que no hay una ruta metabólica que ayude a eliminarlo después de realizar la acción, para lo cual fue ingresado al cuerpo, al sistema biológico. ¿Sí? Bueno, por eso les comentaba que la funcionalización de la superficie mejora las propiedades como biocompatibilidad, conducción ósea, resistencia a las bacterias y resistencia y robustez. Bueno, ¿cómo se puede dar la funcionalización de los biomateriales? Pues puede ser de manera física, simplemente hablando como con fuerzas de Van der Waals, interacción de Van der Waals, fuerza electrostática, bueno, se pueden anclar alguna molécula de interés en el material, o lo más común, las interacciones químicas. En las interacciones químicas podemos formar enlaces, realizar el tratamiento electroquímico de tal manera que se anclen las partículas funcionalizadas con el nanomaterial. Estas son algunas de las propiedades que mejora el hecho de hacer funcionalización en los biomateriales, aparte de las que ya comentamos. ¿Sí? Pues yo no voy a mencionar todas, no vale la pena yo creo leer todas, pero algunas de las importantes y para recalcarlo, ¿sí? Es que, por ejemplo, la que dice aquí, reducir o eliminar la absorción de proteínas. Si se va a hacer pasar el agente basado en nanotecnología a través de circulación sistémica, es un problema que se absorban proteínas, porque entonces ya no va a servir la función para la cual fue destinado. Entre otras, bueno, no voy a mencionar todas las demás, pero creo que más o menos se entiende la idea. No podemos mejorar drásticamente el poder hacer funcionalización. Podemos hacer que un núcleo que sea fácil de sintetizar, que no sea biocompatible, a través de la funcionalización logre cierta biocompatibilidad, logre que la citotoxicidad no sea demasiada. Para poder efectuar el estudio de que si realmente se está logrando la funcionalización, realmente lo que se hace es, bueno, hay dos técnicas, son las técnicas basadas en microscopía y técnicas basadas en espectroscopía. ¿Sí? La microscopía se basa en tres tipos fundamentales: microscopía óptica, electrónica y de contacto. ¿Sí? La óptica, pues creo que su nombre lo dice bien, ¿sí? Es por medio de la luz. Por medio de la luz podemos observar a través de un arreglo de lentes una estructura de tamaño micrométrico. También, si se presenta el fenómeno de fluorescencia en la muestra, bueno, pues se puede observar en microscopía de fluorescencia o en confocal. La electrónica es un tipo de microscopía que usa un haz de electrones que interactúa directamente con la muestra, ¿sí? Para poder ayudar a formar la imagen. ¿Sí? Hay dos tipos de microscopía electrónica, la que se llama STEM, es muy conocida como SEM, pero se refiere a microscopía electrónica de barrido, y la que también es muy conocida como TEM, microscopía electrónica de transmisión. Aquí se ve un equipo de microscopía electrónica, por ejemplo, y este es uno de microscopía óptica. Ahora, la microscopía de contacto, bueno, en realidad es solo un tipo, la de microscopía de fuerza atómica, ¿sí? La microscopía de fuerza atómica realmente está en contacto pleno con la muestra, ¿sí? Y la deflexión de esta barrita, que se conoce como cantilever, ayuda a formar una imagen topográfica de la muestra. Como estar tocando algo y a través de esa sensación de lo que vas tocando, puedes más o menos dibujar en tu mente cómo es. Algo parecido, yo lo asemejo como al braille, ¿no? Más o menos.
Dentro de las espectroscopías, bueno, también hay una serie muy amplia de espectroscopías. Aquí no puse todas, son demasiadas, pero podemos hacer la caracterización óptica de los nanomateriales. ¿Sí? Podemos ver cómo se comportan los materiales cuando son sometidos a cierto tipo de luz, ¿sí? Tanto que se encuentre la luz visible como la ultravioleta, bueno, un tipo de luz llamada ultravioleta, el infrarrojo, ¿sí? Ver cómo se comportan, si absorben esa luz o no la absorben. Unas más específicas, ¿sí? Como es la microscopía Raman, por efecto de resonancia magnética nuclear, ¿sí? También puede ser por cómo se va desintegrando la muestra a través de aplicación de calor. Uh-huh. Por último, cómo interactúa con los rayos X. Ahora sí, ya voy a hablar sobre las aplicaciones de la medicina, ya un poco más particulares. Sí, la idea de esta plática pues, es más o menos ayudarles a entender y a lo mejor a que futuramente puedan estar interesados en esta parte de hacer nanomedicina. ¿Sí? Estas son aplicaciones que he estado trabajando y con las que estuve trabajando en ingeniería de tejidos. ¿Sí? La ingeniería de tejidos es el desarrollo, investigación e implementación de institutos biológicos que permitan restablecer o mantener la función normal de un, ahí faltó, órgano o tejido. Uh-huh. Entonces, en ingeniería de tejidos se puede aplicar, porque vean, en ingeniería de tejidos forzosamente necesitamos desarrollo de biomateriales, ¿sí? Y los biomateriales, muchos de ellos pueden estar basados en nanotecnología, ¿sí? Aquí se mencionan algunos otros. Por ejemplo, aquí yo voy a retomar el de terapia génica, ¿sí? Lo voy a retomar un poquito más adelante. Otro tipo de aplicaciones que se le puede dar, y basado en una propiedad física muy importante de las nanopartículas metálicas, es la terapia fotodinámica. Me voy a permitir leer lo que dice aquí. Aquí se usa un medicamento que se activa con la exposición a la luz llamado fotosensibilizador para destruir células dañinas. Por supuesto que esto sirve para cáncer. Y porque las células de cáncer son aquellas que se están proliferando, se están multiplicando de manera muy rápida e controlada. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un material que por medio de la activación por luz, utilizando luz, y ese material, por esa activación, suelta un medicamento, ¿sí? O libera un medicamento que va a ayudar a destruir esas células que están dividiéndose sin control. Aquí entran mucho las nanopartículas metálicas, como les dije, porque las nanopartículas mecánicas justamente son caracterizadas por su espectro de absorción. ¿Qué es eso del espectro de absorción? Bueno, supongan que tenemos una fuente de luz, ¿sí? Una fuente de luz que lleva tanto luz de todos los colores posibles, ¿sí? Y esa fuente de luz pasa a través de la muestra. Puede ser justamente la nanopartícula metálica que comentábamos. Del otro lado, no va a pasar exactamente la misma cantidad de luz original. Va a pasar cierta cantidad de luz. ¿Sí? Alguna, tal vez poca de la amarilla, va a pasar completa la azul y la violeta, muy poca de la naranja, pero vean, la verde se contuvo completa en la muestra. Eso lo llamamos como absorción. La muestra absorbió mucho el verde. De tal manera que si del otro lado yo pongo un detector, algo que le diga cuánta luz llegó al otro lado, voy a notar que el verde no aparece, que el verde se absorbió mucho. Esto, ¿cómo se vería en un gráfico? ¿Sí? En realidad, se vería de esta manera. Vean cómo en el verde tenemos una montaña muy amplia. Hay una absorbancia grande respecto a las demás longitudes. Bueno, se conocen como longitudes de onda, pero vamos a decir respecto a los demás colores. Entonces, si logramos focalizar un haz de luz de color verde para este ejemplo, vamos a hacer que la muestra absorba mucha radiación. El absorber radiación genera también calentamiento. Ajá. Ese calentamiento por vibración, y esas vibraciones a su vez pueden lograr que si una nanopartícula tenía anclado un medicamento, ese medicamento se libere. ¿Ok? Eso es la terapia fotodinámica. Y por eso es interesante aplicarla en la medicina, porque, bueno, y también tener en cuenta los conceptos físicos, ¿sí? Saber en qué longitud de onda, en qué color tenemos que irradiar a la muestra para poder lograr que ésta se excite, que ésta vibre y pueda hacer la liberación del medicamento. ¿Ok? Entonces, aquí es donde entra también otro concepto, ¿sí? Sabemos que esta luz está dentro del rango del visible. Sin embargo, hay
un intervalo, ¿sí?, de tipo de radiación que se conoce como infrarrojo cercano, ajá, que está un poco después del rojo, ya no lo podemos ver, ¿sí? Pero es que se sabe que es una ventana terapéutica, es decir, es el rango de longitudes de onda por las cuales, bueno, por el cual puede traspasar la piel, capas de músculo, ¿sí?, y así poder lograr la terapia fotodinámica. Entonces, si hacemos un nanomaterial que absorba fuertemente en esa ventana terapéutica, podemos hacer terapia fotodinámica a distancia, sin tener que hacer incisiones, sin tener que hacer un método bastante invasivo, simplemente con luz. Sí, eso es parte del desarrollo que se quiere hacer, porque pues obviamente eso es de lo más nuevo, ¿no? Pero bueno, está todavía el desarrollo. Ahorita no hay tantas aplicaciones comerciales. Ahora sí, recuerdo que les comenté que les iba a hablar de terapia génica. Bueno, la terapia génica en realidad también es un tipo de terapia, sirve para curar enfermedades, pero ahora estas van a ser mediadas por la inserción de genes al interior de la célula, ¿sí? Esos genes van a tener que entrar a la célula, codificarse para poder hacer una modificación genética que a su vez tenga un fin terapéutico, ¿ok? El problema de la terapia génica, en realidad, es, bueno, tiene que ver con tres cosas. Yo lo pondré así de manera general. Primero, el desarrollo de un vector, ¿sí? Es decir, toda esa cadena, ajá, que contenga el material genético. Uh-huh. Segundo, el desarrollo de un vehículo. Uh-huh. Es decir, su nombre lo dice, un vehículo, algo que lleve a ese vector hacia el interior de la célula, porque transportar DNA al interior de la célula no es tan fácil, ¿sí? No puede entrar de manera natural. Necesitamos de un agente físico que ayude a entrar, ¿sí?, el material genético a la célula. Y por último, el tercer problema es asegurar de que llegue a la célula diana, a la célula específica, ¿sí? No nada más que transporte el material genético, sino que llega a la que queremos tratar. ¿Mm? Esos son los tres problemas principales. Para eso, en cuanto a los vehículos, pues podemos utilizar nanotecnología, ¿sí? Pueden ser métodos basados en virus, ¿sí? Utilizar ahí un virus, o no virales, ¿sí? Son todos estos, ¿no? Creo que su nombre ya lo indica de alguna manera. Microinyección, pues hacer una inyección en esa escala, electroporación, modificar potenciales eléctricos para poder hacer que entre algo al interior de la célula, biobalística. Bueno, mira, por ejemplo, este es el de microinyección. Biobalística es pues, casi como atacar a la célula de tal manera que se reciba un impacto tal que pueda entrar algo dentro de la célula, ¿sí? Pero aquí, dentro de los no virales, vamos a meter a las nanopartículas, o a las micropartículas también pueden ser, ¿sí? Que bueno, en este caso me las clasifiqué como orgánicas y no orgánicas. Vean, si yo tengo DNA y de alguna manera puedo funcionalizar un vehículo basado en nanopartículas con el DNA, y ese vehículo tiene cierta captación celular, entonces va a entrar. Y esto de captación celular, bueno, cuando estamos en la escala nanométrica, es muy probable que por sus dimensiones entre a la célula, ¿sí? Es tan pequeña que entra, puede entrar. El problema también principal es que, bueno, ya una vez que entró, a lo mejor ya no puede salir y se puede bioacumular, ¿sí? Pero si es biocompatible, pudiera ser que no afecte tanto, ¿no?, a la célula. Pero entonces, ya basado en esa idea, podemos resolver el problema del vehículo. Material genético más vehículo, entran a la célula, se realiza la acción terapéutica, expresando el gen, por supuesto, y listo. Pero hay que evaluar si ese vehículo es bueno o no. Realmente el problema principal de un vehículo es qué tan bueno es que entrando a la mayoría de las células y qué tanto es citotóxico o no. ¿Sí? Miren, aquí hay pues una idea general de lo que se hace cuando queremos ingresar material genético a las células. ¿Sí? Y tenemos aquí la nanopartícula protegida, funcionalizada, más con DNA, puede entrar por endocitosis a la célula. Y, por ejemplo, se puede codificar para generar proteínas, ¿no? Un ejemplo es que se puede generar una proteína que se puede observar en el osciloscopio porque es de color verde y florece, bueno, florece de color verde, ¿sí? Y así identificar si la célula fue transfectada, así se conoce este proceso, ¿sí? Si el vehículo no entra a la célula, bueno, pues entonces no se codifica para la generación de esta
proteína y entonces la célula no está afectada y no se va a ver con fluorescencia dentro del microscopio, bueno, en el microscopio, ¿sí? Entonces eso sirve para evaluar la eficiencia de transfección. Y por supuesto hay que hacer los ensayos de citotoxicidad que comenté hace un momento para verificar si el vehículo no es peor que, que la enfermedad, ¿no? Que el tratamiento no puede ser peor que la enfermedad. Asimismo, podríamos utilizarlo para cargamiento de fármacos. No nada más puede ser DNA, puede ser cualquier fármaco que sea muy difícil que entre a la célula, ¿sí? Un fármaco que de alguna manera podemos anclar estos grupos químicos terminales con el vehículo basado en nanopartículas y así entrar a la célula. ¿Sí? Muchos fármacos no pueden entrar directamente a la célula así como si nada, no son reconocidos, no entran. ¿Sí? Pero si tiene un vehículo que sabemos que sí entra a la célula, bueno, entonces ahí tenemos ese efecto, ¿no? Vehículo fármaco entrando, se realiza la acción terapéutica y listo. También esto recobra gran interés, ¿sí? Porque sobre todo los fármacos que van directo al sistema nervioso central, ¿sí? No pueden entrar muy fácil. Los vehículos tienen que ser muy pequeños. Hay una barrera, ¿sí? Hay una barrera que impide que entren vehículos grandes, ¿sí? Entonces, por eso también eso es algo muy importante y todavía sigue en desarrollo. Vehículos pequeños que en efecto sí transporten el medicamento al interior de las células, pero que no causen citotoxicidad. Y ya por último, para ya no hacer tan larga la plática, el desarrollo de biosensores. Recordemos lo primero que dije en la plática de la relación área o superficie-volumen. Tenemos mucha superficie respecto al volumen. Eso es importante en el desarrollo de sensores. Si tenemos mucha superficie de contacto con el analito de interés, entonces podemos lograr que la sensibilidad aumente, que aumente demasiado. Entonces, bueno, justamente lo que dice aquí el texto. Aquí les pongo un artículo que estamos ya a punto de publicar, ¿sí? Sobre cómo aumenta la sensibilidad a través de un método viejísimo, viejísimo. El método de glucosa oxidasa. La glucosa oxidasa es una enzima, ¿sí? Que lo que hace es una reacción química de la glucosa produciendo un compuesto conocido como ácido glucónico más peróxido de hidrógeno. Bueno. Y luego se hace un conjunto de reacciones químicas para lograr un color, y ese color, dependiendo de su intensidad, o bueno, de su tono más bien, podemos decir que es dependiente de la cantidad de glucosa inicial, ¿sí? Entonces, si es muy fuerte, ¿sí? Entonces es porque hay mucha glucosa inicial. En cambio, y por el contrario, si el color es muy tenue, es muy claro, entonces la cantidad de glucosa es mínima, ¿sí? Bueno, entonces aquí se demuestra, ¿sí? Hicimos la experimentación de concentraciones de glucosa muy pequeñas, ¿sí? Concentraciones de glucosa muy pequeñas en partes por millón, ¿sí? 10 y 20 partes por millón. Y lo que hemos encontrado es que por medio de la tradicional, que son las barras rojas, ¿sí? Vean la cantidad de peróxido de hidrógeno producido, estamos hablando nada más de la primera parte, ¿sí? Y de las barras azules son las que se involucran en el uso de nanopartículas, en donde tenemos la glucosa oxidasa. Vean cómo incrementa, ¿sí? La cantidad de producida de este compuesto, ¿sí? Entonces, en efecto, se aprovecha el concepto de que tenemos más área superficial respecto al volumen y por lo tanto, más área, más superficie de contacto del analito de interés, en este caso glucosa, con el material. Y así producir mayor cantidad de el compuesto que queramos producir. En este caso es el detectable, el que podemos detectar, ¿sí? Bueno, entonces, eso es todo en cuanto a la plática que tenía preparada para ustedes. Pues si tienen alguna pregunta, sí. Nada más para señalar que por ahí perdí, tuve un error al inicio de la plática porque les dije que había 100 micrómetros, en un milímetro era la cantidad correcta era 1000, sí. Al momento de ir platicando fue que me di cuenta de ese error, disculpen, pero bueno, cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, pues yo estoy atento. Gracias. Gracias, profe. Fíjate que bueno, yo tengo dos dudas básicas, muy sencillitas. Y tal vez debería saberlo porque alguna vez trabajé un poquito en mecánica cuántica, pero sí, tú muestras tus diapositivas de las escalas, donde pones átomos, células y todo eso. No sé si la puedes llevar para ver más o menos A ver, lo cuántas vamos a mostrar. veces. Ahí está, ajá.
esa. Ahí está, Pues sí. sí se ve que es muchas veces más pequeño un átomo que una nanopartícula, ¿no? Ujú. Pero, este, aún así, pues hay veces en sistemas suficientemente grandes se logran observar efectos cuánticos. ¿Aquí tú sabes de algo parecido a eso o de plano nada que ver? Efectos ¿Pero te cuánticos sobre las refieres a... nanopartículas que generan ustedes. ¿O son lo Ah, no, no, sí, suficientemente sí. grandes para poder despreciar esos efectos? No, 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 no. Ahí estamos hablando que aquí también interviene la cuántica. Sí, 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 sí. El átomo es de un Armstrong, ¿no? Ujú. La masa entre Armstrong y nanómetro hay un orden de diferencia. ¿Sí? 10 Uno, ¿no? Armstrongs es un nanómetro. Ajá, ajá, Una un unidad. orden, sí. Ajá, un O sea, orden. un orden, ajá. 10 Armstrongs es un nanómetro. Entonces, Ujú. la diferencia no es tan abismal como la veías. Y de hecho, hasta hay una técnica de microscopía que no mencioné, que es la de efecto túnel, ¿sí? Que es un efecto meramente cuántico y que sirve para caracterizar nanomateriales y sí ocurre el efecto túnel. Sí, pero más me refería, por ejemplo, pensando en cuando haces una transacción, Ajá. tal vez nada que ver, pero cuando haces una transacción, o sea, y el vehículo es la nanopartícula, pues la nanopartícula de alguna atraviesa la membrana celular. Entonces, ese paso a la membrana celular es una especie de Efecto paso por cuántico. una rendija, ajá. Sí, sí, ah, no. Ahí no es tal cual un efecto túnel. Este efecto de que, bueno, No que túnel, de los pero principales. por la doble rendija de Jones o algo así. Mira, el mecanismo exacto por el cual entra un material pequeño a la célula es un mecanismo que no está 100% descrito y los autores no se ponen de acuerdo en cuál es el mecanismo. Esa es una pregunta que, bueno, de acuerdo a lo que leí hasta, bueno, ya hace algunos meses respecto a eso, no había respuesta. No había respuesta. Yo les dije que era endocitosis, una entrada a la célula sin mediación por algún biomarcador. Sí, pero el mecanismo real está ahorita sin respuesta. Ok, sí, pues sí, me imagino. En lo que, Bueno, hasta lo que he revisado, ¿eh? Igual puede ser que ya ahorita ya alguien dio con la respuesta y es lo que todos entienden, pero hasta lo que yo revisé no hay respuesta. ok. Y fíjate, ya nada más, mi otra pregunta es que tú mencionabas que llevar un nanomaterial que se aplica en medicina a la prueba clínica, pues es bastante complicado, me imagino, por todos los protocolos y estándares y cosas que hay para aplicar algo, para hacer una prueba clínica. Pero no sé si en plantas es- puedes hacer experimentos, por ejemplo, de terapia génica en plantas o allí en la UPIBI, no sé, Paulina, más o menos conoce ese tipo de técnicas. Lo pregunto porque la vez pasada estaba hablando con unos investigadores del CIATEC en Guadalajara y también de Chiapas, del INFAP, y ellos estaban tratando de desarrollar una, una vacuna de RNA para volver resistentes pues a las plantas a ciertas plagas. Y entonces decían, el hacer o encontrar el RNA guía que nos sirva para la vacuna es relativamente sencillo. Lo complicado sería introducirlo a la célula y hacer una nanopartícula que lleve el material genético. ¿Ustedes saben hacer algo de eso? Mira, en realidad no es mi área de expertise, ¿sí? Pues ahí entraría más como la parte de nanobiotecnología, ¿no? El Ajá. poder interactuar ya con cualquier sistema biológico. Ajá. Igual, no sé si Pau, creo que vi que estabas por ahí, Pau. Sí, ahí Ella está. ha estado trabajando mucho en eso. De hecho, creo que ella hasta nos podría resolver mejor esta pregunta. Pero no sé si estés por ahí, Pau, si puedes responder. Ahí, Pau, como que se vio que activaste el micrófono, pero Ya no activó te su micrófono, escuchamos. pero no la escuchamos. No se te oye, Paulina. Creo que tiene problemas con el audio.
Sí, creo que sí. Pero bueno, ya eso quizás podríamos discutirlo. En realidad, el que se puede aplicar en plantas se puede aplicar, a pesar de que, bueno, pues sí, sí, sigue siendo un sistema biológico, sigue siendo aplicación de un material nuevo, un concepto nuevo en un sistema biológico. Seguramente ese proceso debe pasar por un comité de bioética, sí, pero Mm, no es tan complicado como una prueba clínica ya pensado en aplicación para humanos. ya. Sí, sí, eso me imagino, pero igual no sé, más con ahorita con todos los problemas que hay con los transgénicos y no sé qué tanto. Ujú, sí, sí, sí. Pues no sé si hay más dudas. Buenas noches, compañeros. Yo sí tengo una pregunta y quisiera saber cuáles son Hola. las técnicas que ocupan para la funcionalización de estos nanomateriales. Claro que sí, 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 sí. Bueno, en realidad hay muchas, no, mentiría diciendo que soy experto en todas, es más, yo diría que soy experto en ninguna de ellas, porque son muy variadas. Sí, la que ocupé yo y bueno, que la que hemos estado ocupando mucho es basada en métodos químicos, ¿sí? Métodos químicos en donde aprovechamos una propiedad de la nanopartícula de oro, que es que puede formar enlace muy fácilmente con un grupo conocido como grupo tiol, ¿no? Ese grupo SH. Entonces, eso es plenamente conocido. Las nanopartículas de oro en su superficie fácilmente le puedes anclar el grupo tiol. Entonces, los polímeros, por ejemplo, como, bueno, muchos de ellos, que particularmente yo utilicé es el polietilenglicol, tú puedes hasta comprarlo con terminación SH, ¿sí? Y entonces la reacción es muy rápida, es una reacción que nada más ocurre en agitación a temperatura ambiente. ¿Sí? También otro tipo de funcionalización se basa en activar grupos funcionales, ¿sí? También basado en el método químico, activar grupos funcionales eh, que lo que van a lograr es perfectamente crear un enlace covalente entre superficie de nanopartícula y el otro material el otro agente químico. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí describí algunos, pero realmente, bueno, hay demasiados, no podría decir todos los que hay. Yo me basé mucho en el método químico, por ejemplo. Sí, muchas gracias. Y entonces, tendría que ser pues específico de acuerdo al nanomaterial y con respecto a quién se quiere dirigir, ¿no? O sea, en ese caso, si quisiéramos hacia células de cáncer, ¿cuál debería de ser entonces digamos que los grupos que están expuestos en la coraza, por así llamarlo, de los Ujú. nanopartículas? Es que también depende, a pesar de que la aplicación es cáncer, depende de qué es lo que se requiere. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos eh, que eventualmente al llegar a la célula diana, el medicamento acoplado a la nanopartícula se libere, no sería viable utilizar una técnica de enlace covalente. El enlace covalente pues es muy duro de romper, ¿sí? Es muy difícil de romper. Por ejemplo, con la terapia fotodinámica será muy difícil lograr romper ese enlace. ¿Sí? Tendría que ver con más métodos físicos como absorción del material con el medicamento, con el agente químico de interés para llevar a cabo la acción terapéutica. ¿Sí? Entonces, Sí, los métodos de absorción, por ejemplo, también pueden ser basados en polímeros. Hay polímeros que se sí. sabe que perfectamente pueden absorber en la superficie por medio de, a lo mejor hasta de porosidades, ¿sí? A ciertos agentes. Ujú. Y también se pueden liberar esos agentes de manera más fácil que provocando o generando un enlace covalente. Ujú, sí. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí, profe, y que luego platicamos un poquito más. Sí, claro que sí, muchas gracias. Ah, por cierto, ya se me estaba pasando. Dice Paulina que o sea, que sí existen técnicas en vegetales, pero que es más difícil la terapia génica en vegetales porque la pared celular, en este caso, que es más difícil de penetrarla. Entonces, pues eso, que es más complicado hacerlo en vegetales. Sí, 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 sí. Pues no sé si, ajá, ¿ibas a decir más? No, 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 no. Sí, sí, tiene Ah, razón, que sí, qué bueno que complementó eso, Pau.
Pues yo creo que, que si ya no hay más dudas, podemos dar aquí por terminada la sesión. Muchas gracias, José, por tu plática. Y yo creo que ya los invitamos a todos para la siguiente actividad que vamos a hacer como en junio, que la va a dar el profe Ángel, que ya se fue, pero va a regresar. Y no sé qué va a hacer, pero él va a dar la siguiente sesión de las Jornadas Nacionales de Física. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.